Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo tutorial de PC sencillo, y en esta ocasión pues les explicaré o les enseñaré a cómo analizar un problema. En este caso tenemos un pequeño problema de estructura secuencial, el cual dice lo siguiente. Dice así: supongamos que un vehículo marcha a una velocidad constante por una carretera y, conociendo la cantidad de litros de gasolina gastados por kilómetro y la cantidad de litros de gasolina que dispone el tanque, indique cuántos kilómetros recorrerá el vehículo sin detenerse por falla de combustible. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Se los explicaré. Abren PC. Dice, primero que todo recuerden que tienen que encontrar cuáles son los datos de entrada, ya que si no hacen esto, o mejor dicho, si no identifican cuáles son los datos de entrada, no podremos pasar al proceso, es decir, no podemos pasar al segundo paso. Entonces, hay que analizar bien el problema. Dice lo siguiente: que supongamos que un vehículo marcha a una velocidad constante, por una carretera, y dice, conociendo la cantidad de litros de gasolina gastados por kilómetro, es decir, gasolina gastados por kilómetro. Esto sería tomado como una variable. Nosotros tenemos que buscar cuánta gasolina gasta por kilómetro. Entonces colocamos una variable llamada litros de gasolina, mejor dicho, litros gastados por kilómetro. No, coloquemos combustible por kilómetro. Va a ser igual a 0, perdón, ya que nosotros tenemos que encontrarle el C, o tenemos que colocarle cuánto gasta de combustible. Y ahora sigue diciendo gastados por kilómetro, y dice, y la cantidad de litros de gasolina que dispone el tanque. Bueno, aquí nos dice otra variable más, es decir, cantidad de litros de gasolina que dispone el tanque. Nosotros también tenemos que decir cuánta gasolina tiene el tanque. Entonces esto también la tomaríamos como un dato o una variable. Le colocaremos litros tanque, o combustible del tanque, digamos, combustible del tanque. Ustedes pueden colocarla como quieran, ya que eso depende de ustedes, de manera de cómo lo entiendan. Y nos dice, indique cuántos kilómetros recorrerá. Esto sería como el dato de salida. ¿Cuántos kilómetros recorre el vehículo? Es decir, nosotros vamos a colocar en el dato de salida, bueno, el vehículo recorre tanto sin falla de combustible. El vehículo recorre tantos kilómetros sin falla de combustible. Bueno, entonces aquí tendríamos otra variable llamada kilómetro. ¿Cuántos vehículos, cuántos kilómetros recorre? Es decir, esta sería la variable final, o el dato final. Colóquenla en minúsculas, ya que es más sencillo trabajar con minúsculas. Bueno, kilómetros va a ser igual a 0. Sería la última variable. Estas serían los tres datos, ya que nos están pidiendo que calculemos la cantidad de litros de gasolina que dispone el tanque y la cantidad de litros de gasolina que gastamos por kilómetro. Es decir, esta variable se la voy a documentar, que va a significar cantidad de gasolina que gastamos por kilómetro. Esta otra va a ser cantidad de gasolina que dispone el tanque. Y esta otra va a ser, digamos, que los kilómetros que recorre el vehículo sin falla de combustible. Bueno, aquí ya comenzaríamos con... No, todavía no comenzaríamos con el proceso, ya que tenemos que colocar lo siguiente. Escribir es en donde tenemos que buscar nosotros el valor del combustible que gasta por cada kilómetro. Es decir, cuántos cuántos litros gasta cada kilómetro.
Colocámosle un signo de interrogación como pregunta. Bueno, colocamos leer para que nos lea la variable llamada combustible kilómetros. La pega o la pueden copiar igualmente. Recuerden cerrar siempre con punto y coma. Y también nos está pidiendo cantidad de gasolina que dispone el tanque, es decir, cuánta gasolina dispone el tanque. Gasolina dispone el tanque. Pongamos leer combustible tanque, es decir, esta variable que tenemos aquí la colocamos aquí, combustible tanque. Perfecto, aquí ya tendríamos los datos de entrada, ya que nos están pidiendo esto y esto. El proceso sería lo siguiente: colocamos la variable llamada kilómetros aquí, kilómetros, va a ser igual, para nosotros calcular cuánto gastamos de gasolina, dependiendo de los kilómetros, de los litros de gasolina que gastamos cada kilómetro, hacemos lo siguiente: colocamos la cantidad que dispone nuestro tanque, es decir, el carro, mejor dicho, nuestro carro, la vamos a dividir con la cantidad que gastamos cada kilómetro, es decir, colocamos combustible tanque entre combustible kilómetros. Es como si nosotros dijéramos, digamos que nosotros gastamos 100 litros de gasolina y nosotros gastamos 100 litros de gasolina cada un kilómetro. Entonces nos dice cuánta gasolina dispone el tanque. Bueno, nuestro carro dispone de 500 litros, entonces tendríamos que dividir 500 entre 1. Entonces esto quiere decir que gastamos, ¿cuántos son 500 entre 100? Son 5. Entonces la cantidad que son los kilómetros que recorreremos sin falta de combustible. Es decir, en este caso, si son 500 entre 100, da 5. Es decir, solamente podemos recorrer 5 kilómetros sin falta de combustible. Bueno, veremos si eso es verdad. Colocamos la variable de salida, ya que esto sería el proceso. Entonces vamos a los datos de salida, que sería escribir lo que nos está diciendo aquí. ¿Cuántos kilómetros recorrerá el vehículo sin detenerse por falla de combustible? Colocaremos el vehículo recorre sin falla de combustible. Colocan 2 puntos, coma. Recuerden, dos puntos, comilla, y recuerden siempre abrir primero con una coma, ya que como es el dato de salida, es el que nos va a mostrar la variable. Si no colocan esto, va a salir error de síntesis. Bueno, aquí colocan al lado la variable kilómetro, ya que el resultado de la división de estos dos se va a guardar en la variable kilómetro, o mejor dicho kilómetros, ya que nosotros la tenemos kilómetros aquí. Recuerden que no puede faltar ni una letra, ya que el programa es muy sensible y pues detecta cuando hay menos caracteres, o es sensible y reconoce cuando son mayúsculas, minúsculas. Bueno, si quieren colocar que diga cuántos más que todo va a decir así: el vehículo recorre sin falla de combustible 5, no va a decir kilómetro. Bueno, si ustedes quieren que diga kilómetro, colocan una coma, comilla, y colocan kilómetro. Este es para escribir después del número, es decir, después de la cantidad que dio aquí. Depende, colocan kilómetros. Yo voy a colocar km. Corre 5 km. Perfecto. Ahora en este caso ya tendríamos el algoritmo hecho, solamente falta compilarlo. Compilamos. Dice falta punto y coma. Como ven, me falta un punto y coma, es decir, recuerden esto: en los algoritmos siempre tienen que terminar con punto y coma. Cerramos y ahora sí compilamos. Perfecto. Dice que la síntesis es correcta. Dice, ¿cuántos litros gasta cada kilómetro? Digamos que gastamos 100 litros, como habíamos dicho.
y cuánta gasolina dispone el tanque. Digamos que nuestro carro, el tanque dispone de 500 litros de gasolina. Entonces dice lo siguiente: el vehículo recorre sin falla de combustible 5 kilómetros. Perdón, aquí coloqué vehículo. Es vehículo. Vehículo. Bueno, para que no aparezca, digamos que pegado de las letras de arriba, pueden colocar un escribir punto o escribir comilla, comilla, punto y coma, de manera que le dé un espacio. Es decir, cuando compilamos aquí, ta, 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 o sea, un espacio más para que se entienda. Entonces dice, digamos que nosotros gastamos 100 litros cada kilómetro y disponemos de 100 litros. Entonces es obvio que va a decir que solamente podemos recorrer 1 kilómetro. Por eso dice, el vehículo recorre si falla de combustible 1 kilómetro sin falla.